Entonces vamos a ver cómo es importante entender que la escritura, el último resultado, es muy importante. Nuestra presentación del día de hoy juega en ese marco. Entonces, nada, muchachos, vamos a empezar el día de hoy. Muchísimas gracias por haber elegido la Universidad de San José como camino a la educación superior. ¿Cómo expresar los resultados de una investigación en función de un objeto específico? Al contrario de lo que nos planteaba, o en otra línea de los que nos planteaba acá nuestro profesor, yo planteo que la escritura de nuestro trabajo debe estar obedeciendo un plan previo de trabajo, es decir, una organización anterior racional que obedezca de manera importante a nuestra investigación. Nuestro profesor en el video nos plantea que se responde objetivo por objetivo. Pues sí, es muy importante, pero entonces yo quisiera agregarle, más no eliminarle, que podríamos trabajar dentro de un plan de trabajo nuestra estrategia de escritura. ¿Por qué planteo un plan de trabajo en nuestra estrategia de escritura? Porque nosotros somos estudiantes que no estamos en una continuidad o no tenemos una constante roce con el tema de la escritura. Entonces es preferible entablar una especie de cuadrícula en el cual sigamos paso a paso para entablar un escrito y realizar y volver leíble, inteligible, todo nuestro conocimiento, datos, matrices, teorías, como lo decía nuestro profesor. ¿Listo? Entonces hoy trabajaremos cómo exponer los resultados de una investigación en función de un plan de trabajo. Trátese de un ejercicio de descripción o de un ejercicio de demostración. El trabajo de investigación es un todo organizado, o sea, independientemente de la metodología a usar o de la racionalización de nuestra investigación, el trabajo de investigación, una metodología de investigación obedece a un sentido de organización, de racionalidad. La razón es simple. El investigador debe ordenar de manera inteligente y lógica las etapas de su razonamiento, de su argumentación y de sus pruebas, de manera que incite sin cesar al lector a realizar un esfuerzo de inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también debemos, eh, cuando vamos a empezar a plastear nuestros resultados de investigación, deberemos estar en este sentido, estar pensando en el otro, en nuestro lector, en quién va a estar como receptor de nuestro conocimiento, ¿listo? En primera medida entenderemos que la eh, escritura a partir de una metodología de investigación obedece a una lógica y a una organización. Bueno, vamos a partir de la diferencia entre demostración y descripción. La demostración es un término combinado que proviene del latín demonstratio. Se dice combinado porque está compuesto por varios elementos entre los que se encuentra el prefijo de, el verbo mostrare y el sufijo sion. Todos juntos significan mostrar algo o demostrar una acción. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una escena o un ambiente que haga más creíbles los hechos que se narran. ¿Listo? La demostración, repito, es demostrar una tesis, es probar, controvertir o negar, demostrar algo, probar, y describir es explicar de forma detallada. La aplicación de este procedimiento depende de un objetivo que consiste en establecer la justeza de la hipótesis planteada en el origen.
De la misma manera, el procedimiento depende de una finalidad implícita mediante el cual se busca persuadir al lector. Nuestro trabajo de escritura debe ser un trabajo que se piense en un sentido de persuasión, en un sentido en el cual nosotros le entregamos a nuestro lector un conjunto de explicaciones que le permitan, por medio de una duda razonable, entender un fenómeno a partir de teoría, preguntas, objetivos, a partir de un método que permita o que le permita a nuestra investigación tener un peso específico. La mejor manera de desplegar este procedimiento consiste en elaborar un plan. Es mucho más fácil, muchachos, que cada uno de ustedes, el día que esté por concluir su investigación, su tesis de grado, bueno, sea en esta universidad o sea en otro proceso académico, yo pues como investigador social y que duro tanto tiempo en esto, considero que debe hacerse un plan, una estrategia para cubrir lo que posiblemente pueda escribir. Tengo que tener una idea preconcebida. Piénsenlo en un libreto, en un libreto. Listo, muchachos, para que podamos mantener una cierta coherencia y estructura, más si somos investigadores novatos en los cuales no tenemos una gran experticia en la construcción de textos. En cierto modo, este plan es una maqueta, un medio que permite verificar a priori la coherencia de una estrategia de demostración. Por otra parte, el plan es también la columna vertebral, la estructura sobre la que descansa un texto. Cuando falta el plan, la estructura no será más que un agregado de párrafos, frases y palabras desarticuladas sin perspectiva. De ahí la importancia del plan de desarrollo de una investigación. Yo cuando escribo algo, de lo poco que he escrito, yo suelo previamente entonces en un papelito, en una hoja de cuaderno, entonces empiezo. Estas son mis fuentes. Ah, no, digamos, tengo la pregunta problema. Tengo una pregunta problema. ¿Cuáles son las influencias políticas de los movimientos sociales en Colombia en los años 20? Y toda mi documentación, todo lo que he hecho, empiezo a decir, bueno, este archivo va para responder esta pregunta y así. Cuando ya voy a empezar a escribir, lo que yo hago es que yo cojo un cuaderno y digo, bueno, este primer capítulo, tengo esta información, tengo esta información, tengo esta información que me respalda esto. Entonces voy a organizar o cronológicamente, históricamente, narrativamente los datos para evidenciarlos en un texto. Cada uno en este proceso va a tener, sin lugar a dudas, su toque universal y en muchas ocasiones diferenciará el trabajo, su aspecto de escritura y narración, que es los aspectos técnicos o científicos de nuestra investigación. Para una investigación y el resultado de una investigación sigue siendo determinante la forma en cómo se expresa. Por eso yo creo que es mejor tener un plan. ¿Listo? Por otra parte, el plan también es la columna vertebral. Listo, esto ya lo explicamos. El plan del trabajo es una etapa capital durante la realización de un trabajo de investigación. Es el momento en que la reflexión y la recuperación documental funcionan y se organizan en forma equilibrada, ordenada, progresiva y acumulativa. En este sentido es como nos planteaba nuestro video introductorio. Tenemos a la derecha arriba la teoría, a la derecha abajo la documentación, a la izquierda arriba la bibliografía y a la izquierda abajo nuestra interpretación. ¿Qué pasa? Nosotros debemos entender que cada uno de estos puntos no puede estar equilibrada respecto a las otras, pero que debo yo
que no ha podido. Permítame un segundito. Permítame. Listo. Listo, qué pena con ustedes. Estaba copiando el código de acceso que me está pidiendo nuestro compañero. Bueno, listo, muchachos. Entonces, la estrategia de investigación o el plan de trabajo para la escritura es una forma de tener un formato que nos dé una guía. Entonces, les repito, ¿yo qué hago? Yo empiezo a hablar de un tema y digo, primero tengo que hablar del tema. Uno, ¿qué debo conocer? La introducción del tema. Dos, desarrollar y explicar la problemática. Tres, desarrollar un final. Yo trato siempre de en un capítulo o en un artículo tener esta organización aristotélica, creo que es, de inicio, nudo y desenlace, en el cual yo hago una presentación, una introducción, una presentación de la problematización, ahondo la problematización, analizo la problematización y al final concluyo, desarrollo o finalizo. ¿Por qué? Porque me parece la manera más sencilla eh, y que al menos a las investigadores jóvenes y novatos, como aún también me considero, es una forma mucho más fácil de ejercer un control sobre nuestra investigación y sobre cómo escribimos nuestra investigación. Recordemos el ejemplo que nos planteaba nuestro señor del video, en el cual decía que existía en una tesis el inicio, donde el cual se dibujaba un caballo como el mismísimo Miguel Ángel, pero que de ahí para arriba se dibujaba una caricatura. ¿Por qué? Porque es que en muchas ocasiones lo que falla no es el carácter investigativo del proceso, lo que no falla son los datos y la recolección, lo que falla en muchas ocasiones es la escritura. Entonces, por eso es mejor entablar un plan, decidir una estructura, les repito, una estructura sencilla es entender qué voy a decir en la introducción. La introducción se escribe al final. Primero empezamos a escribir nuestro fuerte del capítulo y al final, cuando acabamos nuestro texto, escribimos la introducción. Nuestro título es al final, pero sin lugar a dudas son cositas que ustedes van refinando, pero entender que eh, previamente organizar qué voy a decir en cada parte de nuestro texto es muy importante. En primer lugar, planificar una estrategia de demostración hasta en los menores detalles, lo que significa, uno, organizar de manera lógica el encadenamiento de los diferentes argumentos. Dos, desarrollar la demostración de manera progresiva. Matizar y ponderar las afirmaciones, armonizándolas con los diferentes elementos de la argumentación. Yo afirmo, la afirmación es una tesis, es un acto positivo en el cual yo pruebo con mis argumentos. Una afirmación, Colombia es la moneda más devaluada del mundo. Un argumento, eh, que el peso colombiano sigue estando en franca caída en comparación al dólar, al norteamericano. Eso es más o menos la diferencia entre afirmación y argumentación. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los aspectos importantes de nuestra tesis, cuáles son la afirmación de nuestra tesis. Estamos trabajando agricultura sostenible. Entonces vamos a decir que la agricultura sostenible es necesaria para la creación de una sociedad mucho más ecológica. Entonces ustedes en ese sentido tienen, esa es una afirmación. En ese sentido, ustedes tienen que buscar justificaciones argumentativas que permitan racionalizar el fenómeno. Otro ejemplo es que ya no te quiero, mi amor. ¿Por qué ya no me quieres? Porque por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. Esos son los argumentos. La afirmación es el ya no te quiero. ¿Listo? O sea, tener en cuenta ese tipo de diferencias en el momento de construir nuestro texto.
Enseguida presentar al lector las afirmaciones de la manera más coherente posible, lo que significa evitar las repeticiones y las redundancias. ¿Listo? Nosotros tenemos que, así nuestro párrafo, nuestra capacidad de escritura nos dé para escribir 4 o 5 párrafos, pero desde que estén bien explicaditos está bien, no hay problema. Ustedes no tienen que alargarse en un espacio indeterminado por pensar que el volumen genera calidad. No, en muchas ocasiones, como se los he dicho, la explicación de manera sencilla se convierte en un acto mucho más complejo para la materialidad y para la construcción de un texto. Entonces, mucho cuidado con con evitar las repeticiones y las redundancias, evitar los choques violentos y las acumulaciones continuas de ideas. Es preferible expresar una idea, desarrollarla y tratar de concluirla, que en nuestro texto empezar a acumular ideas sobre ideas sobre ideas. Cuando estamos novatos en la investigación, se suele intentar abarcar investigaciones muy amplias, con muchos objetivos o con objetivos bastante inalcanzables, por decirlo de alguna manera, con objetivos bastante eh, irrealizables. Y con el tiempo nos damos cuenta que no hay nada mejor que tener una investigación controladita, pequeña, que podamos tener el manejo total de ella y que no se nos vaya a salir de las manos. Entonces, mucho cuidado con la acumulación de ideas y más si estamos confusos de ellas. Asegurarse de que los diferentes elementos del razonamiento se disponen de manera gradual. Entonces ustedes tienen que empezar. ¿Cómo manejar un carro? Ustedes dicen, ¿cómo se maneja un carro? ¿Cómo se aprende a manejar un carro? Bueno, primero entender las operaciones que realiza cada herramienta de nuestro vehículo, la palanca de cambios, el motor, la transmisión, las llantas, la suspensión, entender de manera razonable cómo se empiezan las cosas. Entonces, tenemos que jerarquizar nuestros razonamientos, cuáles son los más importantes o cuáles deben ser nuestros razonamientos de apertura. Un ejemplo de plan de trabajo es este, muchachos, que quiero que por favor me observen cuidadosamente este modelo de plan de trabajo. Entonces, título del texto a la izquierda. Tenemos itinerario de un debate, afirmación, apogeo y declive del concepto de modo de producción. Ese es el título de nuestro texto. Dice a la izquierda, identificar de un problema inicial, identificación de un problema. Miren cómo en esta hoja cada columna de la izquierda obedece a una estructura de nuestro texto. Entonces, volvamos. El primero es el título. ¿Listo? El segundo párrafo es la identificación de un problema, lo que llamaríamos introducción. Entonces nos dice, en la actualidad, o sea, hoy se pone en duda el concepto de modo de producción como herramienta para entender la organización económica y social social de las sociedades africanas. ¿Por qué? Ya está identificando el problema. El problema es porque en la teoría el concepto de modo de producción no se puede utilizar dentro de los países del continente africano. Después de esto, el siguiente párrafo dice los objetivos del texto. Ya lo introdujo, que es identificar el problema. Ahora, objetivos del texto. Miren cómo nos dice. Poner en evidencia las razones extracientíficas del declive de los problemas asociados con los modos de producción. Reconstruir la historia de las condiciones de consolidación, apogeo y declive de estos problemas. ¿Qué está hablando? Buscando los objetivos. ¿Cuál es su objetivo primario?
Poner en evidencia los razonamientos extracientíficos del declive de los problemas asociados a los modos de producción. Después, reconstruir la historia de las condiciones de consolidación, apogeo y declive. Los objetivos del texto, o sea, ¿qué quiere hacer el texto? Y al final tenemos nuestra hipótesis, que nos dice, una de las razones que explican el declive del concepto del modo de producción se relaciona con el descubrimiento de los límites inherentes a este concepto cuando se le aplica a la reconstrucción de la realidad. Una segunda razón resulta del uso abusivo de los investigadores le han dado a este concepto. Existen otras formas asociadas con la evolución de la coyuntura político-intelectual de la Francia de la década del 80, cuando se retiraron del debate algunos de los principales teóricos que habían alimentado el problema de los modos de producción, y con el reordenamiento de las relaciones de fuerza que se despliegan en el ámbito universitario. Miren, muchachos, cómo el plan de trabajo funcionaría para organizar nuestras ideas de una manera mucho más racional que permita expresar conjuntamente nuestra investigación. Uno de los consejos más importantes que yo les puedo plantear o que les podría aconsejar es que tienen que tener confianza en ustedes mismos para aprender a preparar una exposición. O sea, ustedes deben de seguir los pasos, pero se deben de tener confianza en sus conocimientos. Cada uno de ustedes ha estado en un proceso y en ese proceso hay altos y bajos, hay mejores y peores, pero tienen el conocimiento ahí y una investigación es un acto de repetición. Después de haber realizado dos o tres, cuatro investigaciones pequeñitas, ustedes le van a tomar o el gusto o el ritmo a la construcción científica a partir de los métodos. Eh, Uno de mis consejos, confíen en ustedes mismos, confíen en lo que han aprendido y confíen en lo que conocen. Conoce a tu público. Es muy importante, muchachos, que dentro de la investigación debamos conocer al público objetivo al cual nos vamos dirigiendo. Un ejemplo, no es lo mismo hablar de educación si nos dirigimos a un público universitario de estudiantes o si vamos a hablar de educación y nos dirigimos a un público especializado o nuestro texto está focalizado en ediciones especializadas. Eso es totalmente distinto. Nosotros debemos entender a qué público nos vamos a dirigir. Ustedes están presentando su tesis de grado, un ejemplo, y ya han presentado su tesis, su escrito, y bueno, está bien, pero parte importante de una tesis, al menos de grado, es la parte de la sustentación en vivo y en directo. Uno denota mucho el conocimiento de un estudiante cuando lo expresa en vivo y en directo, porque puede uno saber si realmente hizo el texto o definitivamente fue una copia. Entonces, conocen a nuestro público es la mejor manera para entablar el inicio de un buen trabajo de expresión de investigación. Debemos, sin lugar a dudas, investigar nuestro tema a fondo, buscar las alternativas, las posibilidades, tratar de encontrar personajes, estructuras, hilos conductores, argumentación. El tema debe ser investigado a fondo, porque la exigencia académica es cada vez mayor. Y bueno, podemos hablar de que si tenemos una organización de tu exposición, podemos ver una organización de la exposición oral en una introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es el despertar del interés, presentar el tema y los motivos de explicación. En el desarrollo, deben ustedes exponer las ideas en un orden lógico, seleccionar las ideas más importantes, utilizar cualquier medio para ilustrar e insistir en ideas principales, en argumentos que no entren en conflicto con nuestros objetivos primarios. Y nuestra conclusión es la síntesis racional
de nuestro desarrollo. Una de las opciones más importantes para que ustedes puedan, me parece un elemento técnico muy sencillo, pero a veces suele no ser usado por los estudiantes, es escribe tu discurso. Escriban ustedes, muchachos, si ustedes tienen una presentación oral, escriban su discurso y lo van rayando, lo van rayando, lo van rayando. Ahorita Word nos permite escucharnos o dictarle a Word. Eso es muy importante. A mí, yo qué hice al final de mis trabajos, hace rato me escribió, ¿qué hacía yo? A mí me gustaba escribir y escuchar cómo sonaba lo que yo escribía, con el ritmo, con la puntuación. Acuérdense que ellos, los lectores que están en Word, son lectores muy profesionales, máquinas que leen con tiempo, con puntuación y leen con redacción. Recordemos que la redacción es para manejar el ritmo de nuestra lectura. Entonces yo creo un ejemplo más importante, uno de los ejemplos más, no uno de los ejemplos, uno de los consejos más importantes es construyan su texto y ráyenlo, organícenlo a partir de el mejoramiento continuo. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Les agradezco a todos ustedes, como siempre, por haber elegido la Universidad de San José como camino a la educación superior. Muchísimas gracias, muchachos.